tardes nuevamente de nuestro canal Conciencia Magisterial Magdalena y su programa institucional Punto de Encuentro, ¿sí? En este momento tenemos invitada a la doctora Alba Rocío Sandoval. La doctora Alba Rocío es perita experta en ley de infancia y adolescencia e igualmente en la legislación y toda la normatividad relacionada con la legislación educativa. Y de igual manera tenemos nuestro codirector, el profesor Humberto Cabrera, que nos acompaña en esta tarde de hoy. Igualmente es importante resaltar que la doctora Alba Rocío Sandoval Alfonso ha sido conferencista, tallerista, capacitadora y autora de 4 libros sociojurídicos que llaman precisamente a la reflexión y orientación educativa. Coautor de taller de formación y obviamente es directora de Edúcate para Educar. En estos momentos nosotros hemos tenido un acercamiento con los compañeros de Edúcate para Educar, con el doctor Joshua Germano, y de igual manera estamos en este momento, sigue por nuestros docentes en el tema de manuales de convivencia, ¿sí? En tiempos de aislamiento educativo. Es conocido que se están presentando también situaciones que son de resorte disciplinario y en las instituciones, pero el manual estaba concebido para la presencialidad, no para estos momentos donde estamos asistidos, digamos, se puede decir técnica a través de estos medios tecnológicos. Y nosotros queremos conocer realmente toda esa actividad que en el aspecto jurídico legal deben tener las instituciones educativas en este tiempo que estamos de aislamiento y que ya por muchas decisiones de muchos entes certificados en el tema de la educación han determinado que este año no volveremos a las aulas de manera presencial, pero sí seguimos asistiendo a través de los medios tecnológicos a los estudiantes. Entonces, esta parte nos gustaría que la doctora, para saludar a nuestro compañero Humberto Cabrera. Profesor Humberto Cabrera, denle un saludo a la audiencia. En este momento se está conectando con nosotros. Muy buenas tardes, nuestro querido y estimado público de oyente acá, que asisten a nuestro programa. Hoy, en realidad, le presentamos, como ha sido siempre nuestro objetivo, llevarle a todos los compañeros docentes que se nos están conectando un tema de vital importancia hoy en día, en esta época de pandemia, porque vemos que los manuales de convivencia prácticamente lo planteamos nosotros desde un comienzo, cuando decíamos que los manuales de convivencia debieron ser hace rato modificados, teniendo en cuenta unas situaciones que se vienen presentando. Y hoy, hoy los hechos que se han presentado, los tenemos que plantear acá en el distrito, Ernesto, nos han dado la razón en la forma en que tanto administración como algunos directivos docentes han querido pasar por encima, no solamente del manual, sino de la propia legislación y hasta de la misma Constitución Nacional, que es la que prácticamente, que es la norma de normas que nos rige a nosotros. Por lo tanto, estamos prestos a que escuchen a la doctora Alba Rocío Sandoval, una vasta experiencia en este tema del manual de convivencia, donde nos hemos prácticamente, podemos decirlo así, como especializado en este grandioso tema, porque es que el manual de convivencia parece ser que únicamente se había hecho o se hizo
única y exclusivamente para mirar la parte disciplinaria de los estudiantes. Y vemos cómo muchos casos de los estudiantes, ya lo hemos venido planteando acá en este medio, que la doctora Álvaro lo planteaba frente a lo que se debió modificar antes de la pandemia con la llegada en el año 2006 de la ley 1098 del año 2006, llamada Ley de Infancia y Adolescencia, y luego con una modificación que se presentó en el año 2013 con la ley 1620 de septiembre del 2013, cuando se presenta la ley de convivencia escolar. Ajustado a esta ley de convivencia 1620, se presenta una nueva reglamentación que estableció las rutas sobre cuáles eran las rutas para definir las conductas disciplinarias de los jóvenes, y se planteaba el decreto 1965 del mismo año 2013. En este sentido, nosotros venimos observando que prácticamente se ha echado a un lado la ley que en realidad nos llama poderosamente la atención a nosotros, que es la ley 1098. Yo vuelvo y repito, Ernesto, doctor Alba Rocío, yo le decía a muchos compañeros cuando yo hacía mis charlas en la institución donde yo fungía como coordinador, que a mí la ley 1620 y el 1295 me reparaba, porque yo le tenía el miedo que yo le tengo es a la ley 1098 del 2006, que es donde está prácticamente la esencia de las sanciones que se le podían aplicar, no solamente al niño, a los jóvenes de la calle, sino a los jóvenes estudiantes de cualquier institución del país. Y podíamos definir, y yo lo planteaba así, no sé si estoy equivocado, que hoy en día un causal de mala conducta en el manual de convivencia podía fácilmente convertirse en un delito penal, y ese delito penal debía ser judicializado. Inclusive el mismo estudiante, de acuerdo a la edad, podía ser llevado a una audiencia, y en esa audiencia ser, digamos, sancionado, como ocurrió en el lapso de tiempo que yo estuve en ambas instituciones prestando mi servicio como coordinador, donde hubo un caso de un joven que lo enviaron directamente a un municipio del departamento del Bolívar, y donde hubo otro caso donde digamos, se pasó el caso de bienestar familiar, y el bienestar familiar asumió su responsabilidad frente al caso y nos dio la razón de que ese niño se salvó porque hubo alguien, un matrimonio que lo apoyó en su seno familiar y lo sacó de donde el muchacho, el joven, venía, digamos, por mal camino. Entonces, es interesante, doctor Alba Rocío, le agradecemos en realidad este taller, podemos llamarlo así, este taller, donde vamos a presentar su vasta experiencia que tiene como perita en este tema, que no es, como usted lo dice, que todo el mundo no lo maneja, porque y termino con esto, los abogados lo ven desde el punto de vista penal, de la parte punitiva, los psicólogos lo ven desde el punto de vista de la conducta del niño, y resulta y pasa que nosotros los maestros lo vemos desde el punto de vista social del niño, porque nosotros en su mayoría conocemos de dónde viene el niño, su entorno familiar, su entorno escolar, y ese es un problema de tipo social. Por lo tanto, yo me atrevo a decir estas palabras porque en realidad yo lo viví en carne propia cuando era coordinador de la IES Rodrigo Activa de IES Santa Marta. Y tengo que decirlo que a mí me fue súper bien, porque en ese entonces pues tuvimos con padres de familia y estudiantes y llevamos la aplicación de este proceso de la ley 1098, porque decíamos, que es la parte que vamos a terminar acá, decíamos que la ley de 1098 del año 2006 nos enseñaba y nos guiaba el camino de cuáles eran los procesos disuasivos para poder levantar las sanciones a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, doctora Alba Rocío, Ernesto, te cedo tu palabra para que se dé inicio a este taller, que hoy en día me parece fenomenal lo que vamos a entregar al magisterio del distrito, del departamento y en toda la región, en toda la nación, porque nos están escuchando en todas partes.
Listo, profesor Humberto, muchas gracias precisamente. Doctora Alba Rocío, buenas tardes, le escuchamos a usted, que es la invitada en el día de hoy y espero que tiene todo el escenario y todo el espacio aquí a través de nuestro espacio y nuestro canal para que nos dé la orientación, el apoyo y la asistencia que los maestros de Colombia en este momento estamos requiriendo. Un abrazo y esperamos que sea este espacio de gran aprovechamiento para los maestros de Colombia. Bueno, muchas gracias, profesor Ernesto, profesor Humberto, agradeciendo de antemano la invitación una vez más con ustedes por este medio. En días pasados estuvo el doctor Joshua, hoy estoy yo acompañándolos. He estado acompañándolos también en diferentes charlas, ayudándoles con respuestas y enviando toda la normativa al muro. Muchas gracias por la invitación, bendiciones para todos los que nos acompañan en esta tarde. Y pues como decía Humberto al principio, debemos pegarnos a lo del manual de convivencia y no se lo deben olvidar nunca, ley 1075. Miren, ustedes se aprenden todo lo que ordena el decreto 1075, especialmente en el numeral donde nos hablan de los manuales de convivencia, que eso lo deben tener todos muy atentamente. Habla en su artículo 2.3.4.3, en el numeral C dice, cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Con eso, ¿qué nos está diciendo la norma? ¿A quién debemos creerle? A las obligaciones que contraemos, donde en el momento en el que se matriculan los chicos en las instituciones educativas, desde el mismo momento en que firman la matrícula, ya deben cumplir con unas obligaciones y unos deberes que contraen en el mismo momento de la matrícula. Y dice aquí en este numeral 6, en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Entonces, la ley lo dice y abrimos con esto para darle inicio a el por qué deben tener sus manuales de convivencia totalmente actualizados, especialmente ustedes como instituciones educativas oficiales. Miren, no induzcan al error y a nosotros no nos gusta inducir en el error a nadie porque inducir al error también es un delito. Nosotros no podemos decirle a los docentes a nivel nacional, menos a nuestros docentes que están en el Atlántico, que yo sé que me acompañan de muchas partes, de Bolívar, en el Atlántico, en Sincelejo. Sé que este programa llega a muchas partes de nuestro país. Miren, profe, no induzcan al error, no cometan faltas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si usted induce al error, se me puede ir por ley de garantes por inducción o por omisión. Entonces debemos tener muy pendiente todo eso. Muy pendientes de cumplir la norma. ¿Cómo nos induce al error? ¿Dónde lo encuentran? En el Código Penal colombiano, donde en su artículo 182 del Código Penal, para los que están tomando nota muy juiciosamente. Código Penal, artículo 182, constreñimiento ilegal. Constreñir, quien constriña a otro a hacer o tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y la pena aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el agente abuse de superioridad docente, laboral o similar. Eso lo dice el Código Penal en su artículo 182. También dice el Código Penal en su artículo 184, el que constriña a otro a cometer una conducta punible, siempre que ésta no constituya un delito sancionado con pena mayor, incurrirá también en prisión de 16 a 54 meses. Entonces recuerden, mis queridos docentes, que el delito se comete por acción
o por omisión. Esto traduce que quien a usted le dice que no pasa nada, porque a nivel nacional hemos encontrado muchos rectores, muchos docentes, coordinadores, que en el caminar hemos visto y dicen, ay no, pero eso yo no tengo que hacer esa acta de debido proceso. ¿Para qué van a actualizar el manual? ¿Eso qué cuento de seguir la norma? Eso no pasa nada. Eso es lo que nos dicen muy seguido muchos profesores a nivel nacional. No todos, porque no podemos estigmatizar al magisterio ni al gremio docente. No todos. Pero sí hay varios que dicen, eso no pasa nada. Amigo rector, eso usted no haga actas. Amigo coordinador, usted no realice el acta y no vayan a actualizar su manual, que eso no pasa nada. Y resulta que nos toca decirles que sí pasa. Y nosotros no los podemos inducir al error. ¿Por qué no los podemos inducir al error, mis queridos profes? Porque a nosotros nos duelen los docentes que hoy están en las cárceles de nuestro país. Miren, no me crean a mí, investiguenlo, busquen las estadísticas. Hoy tenemos más de 1.860 docentes en las cárceles del país. ¿Y saben por qué están en las cárceles? Por ley de garantes, por acción o por omisión. ¿Por qué les hablo muy fuerte de la ley de garantes? Porque habla en el Código Penal también, se habla de esto, la 599, en su artículo 25, dice, ley de garantes. El delito se comete por acción o por omisión. Por acción porque usted hizo lo que no debía hacer. Entonces ahí es donde en días pasados ustedes nos han escuchado en otras conferencias que le decimos, haga lo que le toca y no se regale a hacer lo que no le toca. Porque por acción es que usted hace lo que no debía hacer. Y por eso me lo pueden estar metiendo a la cárcel o sancionando. Y por omisión, también tenemos otro grupo de profesores a nivel nacional que son negligentes. No les interesa, como a mí no me toca, no pasa nada, pues yo no hago nada. Entonces, comete el delito por omisión. Entonces, ley de garantes, por acción o por omisión. Por eso, mis profes, no induzcamos al error. Enseñemos, pero enseñemos bien. Si tú no conoces la norma, busca a quien conozca de norma, pero no se dejen guiar porque a veces hemos encontrado infortunadamente algunos pseudocolegas que se dicen ser estudiosos en derecho y van y hacen que los pobres rectores terminen en una cárcel. He visto muchos docentes que se han dejado guiar mal y por estar induciendo al error están ahorita en las cárceles y eso es lo que no queremos para ustedes. En este momento estamos en estado de emergencia, estamos en contingencia. ¿A causa de qué? De la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, porque no es solo Colombia, no es solo Latinoamérica, no son solo las Américas, ni Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica, no, es a nivel mundial. Y es lo que necesitamos que todos comprendan. Esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial es en todos los países. ¿Por qué aclaro? Porque a veces nos toca a los profes hablarles con plastilina. Suena a veces incómodo, pero no queremos herir susceptibilidades. Y como lo decía en alguna de nuestras videoconferencias el profesor Ernesto, tenemos que volvernos eufeministas, como para decirles y maquillarles todo para que no hiramos susceptibilidades. Pero mis queridos profes, a muchos nos toca hablarles con plastilina. Miren, esta pandemia es a nivel mundial y como tal debemos cuidarnos. Los voy a poner de tarea, hoy no la voy a explicar completa, pero les voy a dejar la tarea. Devuélvanse al año 1918. Busquen qué sucedió en la gripe española en 1918, que también fue una pandemia a nivel mundial, como la que estamos viviendo ahorita, aunque dicen los expertos y los que conocen, no lo digo yo, que esta pandemia que estamos viviendo en esta época, que viene siendo más fuerte que la gripe española, y hasta ahora inició, aún no llevamos un año,
y la gripe española duró entre los 3 y 4 años, imagínense cuánto nos falta. Entonces, profes, cuidémonos, cuídense ustedes mismos, pero sobre todo cuiden a sus alumnos. ¿Cómo los cuidan? Como hablábamos detrás de micrófonos y detrás de cámaras con el profesor Ernesto y el profesor Humberto. Las PAT, ¿qué son las PAT? Presencialidad asistida por tecnologías. No es virtualidad, no es virtualidad, es presencialidad asistida por medio de las tecnologías. Esos son las PAT, que hasta ahora es un modelo que llegó hasta ahora acá, o bueno, ya llevaba tiempo, pero no se había manejado como tal aquí en nuestro país. Y miren, hoy es un instrumento que le garantiza a la comunidad académica de cada institución que no se afecte el calendario académico. El nuevo modelo denominado presencialidad asistida por tecnología. ¿Lo anotaron? PAT. P-A-T. PAT. Presencialidad asistida por tecnología. Eso debe quedar en la actualización y reforma de su manual de convivencia hoy a esta situación de pandemia, a este estado de emergencia que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Qué es el PAT? Es una herramienta con la cual ustedes y sus estudiantes van a continuar recibiendo de manera normal y sincrónica. Sincrónica es lo que estamos haciendo hoy acá. Hoy estamos acá en esta videoconferencia por medio de las PAT. ¿Por qué estamos por medio de las PAT? Porque hoy estamos trabajando con ustedes presencialmente, porque ustedes me están viendo y yo estoy viendo aquí al profesor Ernesto, al profesor Humberto, y ustedes ahí desde sus dispositivos, ya sea su PC, su equipo portátil o su celular, nos están viendo. Esto de hoy se llama presencialidad asistida por tecnología, porque lo estamos haciendo en vivo y en directo. Se llamaría virtualidad después de que terminemos, porque ya queda grabado. Ahí sí sería una virtualidad. Esa es la diferencia entre la presencialidad asistida por tecnologías a una virtualidad, que es donde te envían grabaciones o te envían temas, contenidos, pero tú jamás ves a las personas. Únicamente todos son pregrabados. Pero las PAT es presencialidad asistida por tecnología. Cuéntame. Dime, profe. Doctora Alba, de verdad que nos están asistiendo y nos están preguntando de muchas regiones del país y estamos recibiendo precisamente, estamos recibiendo saludos, pero también hay inquietudes. Algunos afirman que la virtualidad es ilegal porque no está contemplada en la Ley General de Educación. Lo que estamos haciendo. Pero hay otros. Es correcto, hay otros que consideran y dicen que solamente se están utilizando herramientas tecnológicas, pero el colegio está abierto porque es la comunidad la que está recibiendo. No está abierta la planta física, pero la escuela, que son los seres humanos, están asistiendo. Entonces, en estos momentos, bajo estas circunstancias que estamos viviendo, la escuela ha venido cumpliendo su labor misional, su labor entregada por la comunidad, y estamos haciendo profundos esfuerzos los docentes, educadores de Colombia, por reinventar, cumplir cabalmente con todos los contenidos priorizados, con los contenidos temáticos, digamos, de emergencia y de urgencia que se han considerado en este tiempo de aislamiento y de pandemia, como usted claramente lo ha esbozado y lo ha explicado en el día de hoy. Pero permítame saludar, compañero, la compañera Gloria Casadiego, que de Bucaramanga nos está mandando aquí de la sede del Politécnico. Saluda a la compañera. Saludos Jaime Antonio Félix Carrascal. También la compañera Elsie Quiroz. Un saludo a la compañera Elsie de Barranquilla. Sí, compañeros de muchos lugares del país, padres de familia. Aquí encontramos a una madre de familia,
Rod Beleño en Lava, madre de familia, también vinculada. El profesor José Ricardo Vélez de la institución educativa distrital Cristo Rey. Saludos a los compañeros. El tema muy pertinente. Saluda a la doctora Alba Rocío también. Igualmente, Joshua, ahí haciendo los contactos telefónicos. Ahí está el número de contacto para que los que quieran puedan hacer las consultas directas. Las instituciones, rectores, coordinadores pueden llamar a los compañeros que muy amablemente están dispuestos en seguir orientando, apoyando al magisterio colombiano. Doctora Alba, para entrar en materia, ¿cómo deben estar ajustados los manuales de convivencia? Profe, ¿el nuevo modelo cuál es? Para que lo tengan claro los que nos están escuchando y que me están diciendo, sí, nosotros tenemos la escuela abierta, las aulas están abiertas, el colegio está abierto, a que los chicos sigan en sus clases. Claro, eso significa PAT, el nuevo modelo, la presencialidad asistida por tecnología. Miren, con la presencialidad asistida por tecnología es la herramienta que ustedes como docentes tienen, donde los estudiantes continúan recibiendo sus clases de manera normal y sincrónica, sin asistir al aula, o sea, sin ir físicamente, para que me entiendan. No es virtualidad, es presencialidad asistida por tecnología, no es virtualidad. Los estudiantes continúan recibiendo sus clases de manera normal y sincrónica, es decir, como si estuvieran en el salón de clase y experimentando las mismas dinámicas. Las clases son exactamente iguales, en los mismos horarios, con los mismos docentes, el mismo calendario académico, los mismos contenidos y la misma participación de todos, que eso es lo que los padres de familia no tienen claro. Muchos padres de familia presumen que eso es virtualidad. No, querido padre de familia. Y ya que decía el profesor Ernesto, tenemos padres de familia hoy acá, entiendan, sus hijos cambiaron el modelo de estudio. Ya no es el modelo presencial en físicamente, allá en el aula, en el colegio, sino que ahora el modelo se llama PAT, presencialidad asistida por tecnología. Su hijo sigue asistiendo a clase en el mismo horario, con los mismos docentes, el mismo calendario académico y los mismos contenidos. Eso es lo que llamamos una interacción en tiempo sincrónico, porque las rutinas escolares son exactamente las mismas. Y no como me dicen algunos profesores, doctora, yo estoy dictando la clase y por allá llega la mamá y llama al niño que ¿qué hubo? Que no tendió la cama. Eso no lo hacen en el colegio. Usted, padre de familia, se va hasta el colegio, se mete al salón, le interrumpe la clase al profesor y le dice, a Chinito, venga a ver, tienda la cama. No, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ustedes como padres de familia no han entendido que el modelo cambió y ahora es presencialidad asistida por medio de las tecnologías. Por eso, desde sus casas, es que los estudiantes acceden a través de las plataformas virtuales. Las plataformas, como en este caso Zoom, como ahorita nosotros estamos acá con el StreamYard, como está Canvas, el Webex, como está Google y otras plataformas que hay para asistir a clases por medio de las tecnologías, no virtualidad. Entonces deben tener eso claro. Les voy a hacer un abrebocas de la virtualidad para entrar de lleno en el porqué de la actualización de los manuales hoy en este tiempo de pandemia. Virtualidad, mi querido docente, mi querido padre de familia y estudiantes, virtualidad es el estudio que usted realiza sin tener ninguna interacción sincrónica. Es lo que usted maneja por medio de las plataformas e-learning, lo que usted maneja por medio de unos classroom, lo que usted maneja por medio de unos feedbacks, que son estudios netamente virtuales. Eso no tiene nada que ver con las PAS, que es lo que hacemos hoy a nivel nacional, presencialidad asistida por tecnología.
que es sincrónico, donde nos vemos, donde hay una interacción. Lo virtual no hay interacción como en este caso, sino que lo virtual es asincrónico. Ustedes entran a un campus virtual donde encuentran diferentes contenidos, diferentes temas, desarrollas la temática y adicional a eso, después de desarrollar esa temática, debes entregar una evaluación y esa carga académica te llega a tu correo, pero tú jamás ves al docente, jamás ves a tus compañeros. Eso es virtualidad. Mientras que el PAT, el modelo del que estamos hablando hoy, presencialidad asistida por medio de las tecnologías, es sincrónico, donde tú conoces a tus docentes, conoces a tus compañeros de aula y se ven todos. Eso es PAT. Y es el nuevo modelo que esta pandemia nos enseñó a utilizar, no virtualidad. Entonces el decir y hablar de virtualidad es una mentira, porque acá en Colombia para los colegios no existe esa virtualidad como tal. Acá la virtualidad de pronto la utilizan y en este momento en el país hay más de 6.300 familias que utilizan en homeschool. Y el homeschool sí maneja virtualidad, pero no aquí en Colombia como tal. Muchas de las familias de homeschool lo hacen con colegios fuera del país, colegios de otros países y otros sitios que sí manejan la virtualidad como tal, como es el homeschool virtual, no por medio de las tecnologías. Entonces, ¿por qué el manual de convivencia? ¿Qué es lo primero que les van a pedir a ustedes? ¿Y quién les pide todo? Lo pide la personería, la comisaría, la procuraduría y un juez de tutela. ¿Por qué les nombramos estos entes? Porque ellos le van a decir a usted, querido rector, llegó la pandemia, pero la pandemia no abolió el debido proceso, la pandemia no abolió la ruta de atención escolar y mucho menos el conducto regular. ¿Sí me comprendieron? Son 3 que siguen vigentes. Y el manual de convivencia que los tiene todos. Ustedes siguen manejando su debido proceso, activando su ruta de atención escolar y también siguiendo su conducto regular. A mí me dicen a veces los profesores, doctora, es que hubo un alumno que fue grosero en la sala en el momento de la clase. Situación tipo 3, ¿no? No hablamos de eso. No tienen una ruta de atención escolar, actívela. Inicie su debido proceso. Pero entonces, ¿cómo le digo a los padres? Así como usted tiene su clase y ve a sus alumnos, de la misma manera se invita a los padres y se tiene la reunión en sala. Y se está manejando la presencialidad, aplicando la tecnología y se están viendo. No se está vulnerando el debido proceso, no ha cambiado el debido proceso y ustedes siguen teniendo una presencialidad, pero ahora asistida por una tecnología. En inspección y vigilancia, calidad educativa y el padre de familia, todos a ustedes les van a exigir el manual de convivencia y todos lo deben conocer. Ay, pero ahora no se imprime. No, no lo imprima. ¿Por qué les decimos no lo estén imprimiendo? Porque nomás en este año, ¿cuántos nuevos decretos han salido con este estado de emergencia que tenemos? Con este tiempo de pandemia. ¿Usted se imagina cuántos manuales de convivencia ya nos sirven a hoy? La última norma que salió la semana pasada, ahorita a finales de julio, la 2025, ¿usted tenía eso ya estipulado en su manual de convivencia? No, ¿cierto? Los decretos presidenciales referentes a esta situación de pandemia, no, ¿cierto? Las actas de debido proceso que hablan de la situación de pandemia y la directiva 112613 que también salió ahorita en este año, ¿las tenían? No las teníamos. Entonces, por eso usted debe estar actualizando su manual. ¿Y cómo se lo hace llegar a los padres de familia? En medio digital, medio electrónico que estamos haciendo hoy, siga manejando la tecnología, envíelo por correo,
envíeselo al mail, envíelo si los padres lo pueden leer o ténganlo en la página del colegio y lo miran en un PDF. Se está socializando y se está mostrando. Y todo lo que usted tenga en el manual de convivencia debe ser taxativo. Lo que no tiene estipulado en el manual no existe. Hoy los manuales deben estar totalmente blindados, deben tener toda la norma y adicional a eso, deben estar listos para esta situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día. Obligaciones inexcusables en su manual, ¿cuáles son? Primero, debe cumplirle al Ministerio de Educación Nacional. ¿En qué? En lo administrativo, en lo interno y lo disciplinario. Les repito, ¿en qué le debe cumplir al Ministerio de Educación Nacional? En lo administrativo, en lo interno y en lo disciplinario. Eso es inexcusable. O sea que usted no debe tener decretos y leyes en todo lo que estipula el Ministerio de Educación dentro de su manual. Segundo, ¿a quién le deben cumplir? Deben cumplir en lo penal, deben cumplirle a los jueces penales, jueces civiles, personeros, comisarios y en poder referente a la Procuraduría. ¿Dónde encuentran eso? Ley 1952, ¿se acuerdan? Que la 1952 es del 2019, del año pasado. Busquen ahí artículos 3 y 5 de la ley 1952 del 2019. Y tercero, deben cumplirle todo lo que tiene que ver con responsabilidad por daños y perjuicios a los terceros civilmente responsables. ¿Quiénes? Padres de familia y ustedes como docentes. ¿Quién es su tercero? Sus alumnos, sus hijos. Ustedes como padres de familia deben estar pendientes del cuidado de sus hijos, porque usted como padre es el único responsable de las faltas que su hijo cometa. Usted como padre de familia es el único responsable de la educación de su hijo. En el colegio no se educa, se enseña y se le refuerza la educación que traen de casa. Ojo a esto, porque muchos padres de familia consideran hoy en día, no sé si pasa allá en la región de ustedes, profe Humberto y Ernesto, pero en otras regiones del país pasa. Los papás consideran los colegios un depósito de niños. ¿Qué haces tú en un depósito? Guardas y cuando te acuerdas vuelves y sacas. No, los hijos no son una cosa. Los hijos son seres humanos, seres vivos y son nuestros. Como padres de familia debemos estar atentos a su cuidado y a su educación. La educación sale de la cuna, para los que no se acuerdan. Yo sí lo recuerdo porque a mí me lo enseñaron en casa. La educación sale ¿de dónde? De la cuna, desde la casa. En el colegio se refuerza esa educación que viene desde casa. Así de simple. En el colegio a ellos se les enseña y aprenden diferentes áreas, una pedagogía, que es lo que hacen hoy en día nuestros docentes. Pero hoy en día nuestros docentes, como les digo, no sé si en su región pase, profesor Ernesto, pero hoy en día nuestros docentes se volvieron papá, mamá, psicólogo, confidente, amigo, son los toderos de los alumnos, porque en la casa no se les presta la debida atención, porque en casa no se están educando y los padres de familia no se aguantan a uno en la casa y pretenden que el profesor se aguante a 30 o 50 igualitos a ese uno que ellos tienen. ¿Sí me comprendieron? Como dicen por ahí, un artista, el que entendió, entendió. Dime, profe. Aquí nos hacen una pregunta a través del chat y nos lo hace la profesora Sol María Luna. Dice, ¿qué hacer en estos momentos si un estudiante comete bullying o violencia de género en estos tiempos? Lo mismo, profe. El debido proceso no se enfermó. A la ruta de atención escolar no le dio pandemia. ¿O sería que le dio coronavirus al conducto regular? ¿Ustedes qué opinan? Nada,
al debido Por proceso. eso les acabo de decir, ustedes activan su ruta de atención escolar, situación tipo 3. ¿Tipo qué? 3. Porque es bullying o matoneo. Acuérdense, Ley 1620, ¿la recuerdan? Activan su ruta de atención escolar. Siguen su debido proceso y siguen su conducto regular sin vulnerar el debido proceso. Hay actas referentes al bullying, hay actas referentes a este matoneo, está el bullying y el ciberbullying. Profes, eso ustedes lo deben conocer desde el año 2013. Recuerden que salió la 1620 y el decreto 1965, que es el que nos explica todo eso. O sea, hace 7 años. Y hace 7 años no teníamos pandemia. Ustedes deben estarme manejando eso. Y eso también lo tenemos en la 115 y el 1075. Continuamos. ¿Cuáles son los conceptos para que los tengamos claros? Se llama Manual de Convivencia Escolar. ¿Recuerdan lo que leí del 1075? Decía pacto o manual de convivencia. ¿Qué decía la norma? Manual de convivencia. No se llama pacto, no se llama acuerdo. ¿Listo? Es manual de convivencia. Pueden ver el artículo 87 de la ley 115, para los que están tomando nota muy juiciosos. En el artículo 87 de la 115 dice, y es vigente, ¿o será que a la 115 le dio coronavirus? ¿Qué opinan, profe? ¿No, cierto? Entonces, el artículo 87 de la 115 dice, reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes. ¿Qué es un derecho? Lo que va a recibir el estudiante por estar en mi institución educativa. ¿Cierto que sí? Recibe unos derechos. Pero también habla de unas obligaciones, que lo podemos traducir como deberes del estudiante. Los padres o tutores y los educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando lo dicho en el manual de convivencia. Lo dice el artículo 87 de la ley 115. Y la norma no nos la inventamos hoy, ni la escribí yo, ni el profesor Ernesto, ni el profesor Humberto. Eso está escrito hace mucho tiempo. Y la 115 es desde el 94. ¿Hace cuántos años? Estamos hablando de 26 años atrás. Entonces hay que darle cumplimiento a la norma. Y ahorita les voy a nombrar unos artículos que vamos a ver más adelante de la 1620. En los artículos 17, 18, 19 y 21 de la 1620 del 2013 nos hablan del por qué el manual de convivencia. También el artículo 73 de la 115. El artículo 87 que lo acabamos de ver, de la 115 del 94. El artículo 2.3.3.1.4.4 de la 1075. Ese artículo contiene pautas, se lo leo más despacio para que tomen nota los que están muy juiciosos, pero igual esto nos va a quedar grabado. El artículo 2.3.1.4.4 del decreto 115, perdón, del decreto 1075 del 2015. Ahí contiene el decreto 1075 las pautas del manual de convivencia, o sea que eso no nos lo estamos inventando. Y por ningún lado se deben plagiar los manuales ni violar los derechos de autor, porque eso es un delito. ¿Cómo así, doctora? Pero la norma es todos igual. Sí, la ley es la misma. A nivel nacional usted debe manejar la 115, la 1860, el decreto 1075, la ley 1620, la ley de infancia y adolescencia, la 1098, todo lo que tiene que ver con código de policía,
todo lo que tiene que ver con código civil, código penal, código administrativo, todo eso, aunque usted no lo crea, lo debe tener estipulado en su manual de convivencia. ¿Por qué? Porque es la norma, y es una norma a nivel nacional que usted debe tener, como hablábamos fuera de cámaras con el profesor Humberto, legislación educativa. Acá no hay ninguna universidad que le enseñe legislación educativa, pero usted debe manejar legislación educativa, gústele o no le guste, pero debe blindar su colegio y su manual con esta legislación educativa. ¿Dónde? Dentro del manual de convivencia. ¿Por qué no plagiar? Porque es que su PEI, ¿sí me entendieron? Su PEI educativo no tiene que ser igual al del colegio del otro barrio, al del colegio del otro municipio, no. Ustedes pueden ser idénticos en la norma, porque la norma es a nivel nacional, para todos. Pero su PEI educativo es únicamente suyo. Es como su cédula, su documento de identidad, sus huellas digitales. Eso es el PEI para cada institución educativa. ¿Sí me comprendieron? Entonces, por eso ahí hablamos del plagio. Que no pase como ha sucedido en algunas ciudades, que resulta que es que mi manual resultó igualito al del otro colegio. ¿Por qué? No, es que el coordinador es esposo de la orientadora del otro colegio. Y como acá en el colegio arreglamos el manual, entonces a él le pareció fácil mostrarle a la orientadora cómo se debe hacer la actualización, y en la orientadora lo que hizo fue un copy-paste. ¿Sí saben qué es un copy-paste? Copió, pegó y pasó. Y llegan a las secretarías de educación y dos manuales exactamente iguales. ¿En qué se deben parecer? En la norma. ¿En qué no? En el PEI. ¿No ve que su PEI es suyo? Eso se llama plagio, y por el plagio me le están dando prisión. Así que pilas, profes. No copien y peguen lo de los otros. Lean y vean qué es su manual, cuál es su PEI, cuál es su misión, cuál es su visión y qué es la institucionalidad de su colegio, no lo del otro, porque si no, eso es plagio. Derechos de autor. ¿Y cómo salvamos los derechos de autor? Fácil, profes. Ustedes van a la página y por línea. Ahora todo es en línea, y ahora más con este tiempo que estamos viviendo. Entran a la página de Derechos de Autor Colombiano, DNDA, Derecho Nacional de Autor, así se llama la página. Y ahí en Derechos de Autor, usted dice inscribir obra. ¿Cómo inscribe la obra? Dice que es una obra inédita. Inédita, sí, es una obra inédita porque es solo mía. ¿Cómo así que es una obra solo mía? ¿A nombre de quién? Entonces, el colegio Pepito Pérez ABCD. No hay más colegios Pepito Pérez ABCD, ¿o sí? No, únicamente su colegio Pepito Pérez ABCD es al colegio al que le pertenece ese manual que yo voy a entregar. En derechos de autor me dicen, listo, nombre de la institución, pones el nombre de la institución. Nivel interés general, es interés general, ¿cierto? Porque todos los padres de familia lo van a conocer. Colocan el nombre de su colegio, interés general, y en el momento en que le dicen adjunte el texto, usted lo adjunta en un PDF o en un Word o como le parezca, y queda exclusivamente para su colegio. Por eso se habla de los derechos de autor. Tenga los derechos de autor de su institución. Es bueno tenerlos. Vamos a mirar, el manual de convivencia se divide en dos bloques. ¿Cuáles son los dos bloques en los que se divide? Primer bloque es todo lo consensuable. ¿Qué es lo consensuable? Lo que veníamos hablando, el PEI educativo, lo que ustedes hablan en consenso con su consejo directivo y su comité de convivencia, ¿cierto que sí? Se sientan, organizan y colocan todo lo consensuable. Primer bloque. ¿Dónde lo encuentran? Ley 1620, no me crea a mí, búsquelo. Ley 1620 del 2013, artículos 17, 18, 19 y 21 de la Ley
1620. Y va luego al decreto 1075 y en el artículo 2.3.3.1.4.4 encuentra todo lo que tiene que ver con el manual de convivencia. Eso en el primer bloque. El segundo bloque, ¿cuál es? Todo lo de ley, todo lo de norma, todo lo que les estaba explicando al inicio. Eso lo encuentra también en el decreto 1075. ¿Qué artículo? Artículo 2.3.3.3.3.1.5. Artículo 2.3.3.3.3.1.5 del decreto 1075. También lo encuentra en el artículo 2.3.5.4.2.6 del 1075. Y en el artículo 2.3.7.3.3. ¿Y en dónde están los artículos de la 1620? Los he mencionado. Pero aquí lo de norma dice artículo 15, 16, 17, 18, 19 y 22. Son los artículos que específicamente le hablan a usted el porqué del manual de convivencia y por qué su manual de convivencia debe tener toda la norma legal. El que usted no lo haga o que usted no muestre esto, ahí sí es lo que llamamos un concierto para delinquir. ¿Lo recuerdan? Porque se ponen de acuerdo tres. Y usted tiene que estar de acuerdo para organizar su manual, no para no organizarlo y no para no presentarlo. Dicen que el concierto para delinquir, el solo hecho de concertarse, pactar, acordar o convenir la comisión de delitos indeterminados es punible. Entonces ustedes deben tener en su manual en regla, no ser punible, no ser punitivo. Tienen que tenerlo es acorde a la norma, acorde a toda la ley y todo lo que ordena el 1075, la 115 y la 1620. ¿Cierto que sí? Entonces, Código Penal Colombiano, artículo 270, no plagio, derechos de autor. En su manual de convivencia usted debe tener el artículo 270 del Código Penal. Perdón, mojo la palabra. Continuamos. Dice, el artículo 270 del Código Penal, violación a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de 2 a 5 años o una multa de 20 a 200 salarios mínimos. Entonces, pilas, no vaya a plagiar el manual ni permita que se lo plagien. ¿Ya saben dónde nos plagian? En el PEI. El PEI es único e irrepetible. El PEI es la huella digital del manual de convivencia y pare de contar, ningún otro colegio tiene el mismo PEI. ¿Sí me comprendieron? El desconocimiento de la norma no los exime de su cumplimiento, porque es que llegan los profesores, ay, yo no sabía, yo pensé que el PEI de este colegio era igual al del mío. Y como yo no sabía, no pasa nada. ¿Será que no pasa nada? Porque yo no sabía. No, la ley no lo exime de su cumplimiento, el desconocimiento de la ley no lo exime. Primero, han tenido 26 años para conocer la 115, ¿cierto que sí? Y en la 115 se habla del manual de convivencia, que es de 1994. Han tenido 7 años para leer la 1620, ¿cierto que sí? Año 2013. Estamos en el 2020. Han tenido 5 años para leer el decreto 1075, es del 2015. ¿Sí lo habrán leído? Y 14 años para leer la 1098, Ley de Infancia y Adolescencia, del año 2006. ¿Lo recuerdan? 6 de noviembre del 2006. En noviembre del 2006, Ley de Infancia y Adolescencia. Y aún hoy yo me encuentro docentes, hoy después de 14 años, que me nombran el Código del Menor, cuando fue abolido en el 2006.
y aún me hablan del Código del Menor. Entonces, ¿en qué estamos? 20 años para leer el Código Penal. Cuéntame, profe Humberto. Bueno, no solamente del docente, porque no vamos Padres a decir que de familia, sino, no, los mismos directivos docentes. Yo he encontrado rectores y otros directivos docentes que no tienen, digamos, ni el más mínimo conocimiento de lo que es el debido proceso frente a estos hechos. Ya, y fíjate, yo te preguntaría, cuando sale la 1098 en el debido proceso, cuando arranca en primer parte, se habla de el informe, primero el informe personal del docente, cuando ocurre el hecho, por primera vez que se conoce, porque fue de conocimiento del docente. Luego venía un proceso que son unas actas que nosotros, pues, el que lo conoce, pues maneja, que debe también establecerse en el observador del grupo. También debió plantearse ahí. Entonces, eso tiene, digamos, unos ítems: nombre del docente, alumno, grado, fecha del incidente, el comportamiento escolar y la alternativa del caso. En este caso, cuando pusiera la IPA 1098. Y luego el informe personal del docente al coordinador. Del coordinador debe pasar el proceso del mismo consejo directivo y al mismo comité de convivencia, que también... Son 5 entes los que deben estar ahí, 5 entes. El conocedor del caso, el conocedor del caso, el director de grupo, el coordinador, el orientador y el rector. Son 5. Son 5 los que deben estar allí. 5. Pero yo creo que eso sería otra videoconferencia que nos tocaría armar única y exclusivamente para aclarar qué es el debido proceso. Porque como tú lo acabas de decir, mi querido profe Humberto, muchos desconocen y no tienen ni idea y están en el consejo directivo o en los comités de convivencia y no tienen ni idea ni cómo es ni por dónde es. Y el debido proceso deben tenerlo súper claro, porque es que van cogidos de la mano la ruta de atención escolar, el debido proceso y el conducto regular. Son 3. Los 3 son diferentes, pero van concadenados. Y no los conocen. Lo que tú acabas de decir es verdad. No los conocen. Y por eso incurren en tantas faltas. Por ejemplo, termino aquí. Hemos tenido conocimiento de muchos casos. Hay un caso que de pronto no lo hemos tocado, es un tema que no lo hemos tocado, que está de pronto aparte en otro tema que tenemos nosotros pendientes con Joshua, sí, en el tema del logo AUYA. Eso es lo de la 2025 y ahorita precisamente acabamos de terminar ya el libro, el ABC de la alternancia, y ahí les damos tipsitos de la 2025 y adicional lo de logo AUYA es prevención del abuso sexual infantil. Una cosa es la prevención y otra cosa es cuando ya se tipifica el hecho que tiene que ver con el abuso. Lo que habla la norma, que no se habla de... La 1146 para los que están tomando nota, en sus artículos 12 y 15. Hay un abuso sexual de un menor de 14 años, que ya eso es delito, para mí es un crimen, y resulta y pasa que de pronto lo conoce, el rector lo conoce. Pero no lo cuenta. No lo cuenta como debe ser, no se levantó el acta, sino que... Entonces, el único mecanismo que yo lo presencié es que, bueno, vamos a trasladarlo de esta sede a la otra sede. O sea, vamos a llevar el problema, lo trasladamos. Ahí está siendo cómplice ya del delito de ese rector. Ahí es donde quería llegar. O sea, cómo ellos se convierten y le dan... No, es que yo no tengo nada que ver con eso. O sea, uno escucha las expresiones, pero el tipo es que no. Está, como dicen por ahí, enredado. Y bien enredado que está. Porque si no oficia, levanta el acta y da el informe donde tiene que llevar ese informe a la misma Secretaría de Educación,
pero que a veces también en Secretaría de Educación se van de agache y no pasa nada. Pero después de Mira, mi profe Humberto, ahí se les aplica la 1146 en sus artículos 12 y 15 con los meros indicios, dice la norma, es muy clara, ya hay que denunciar. Pero exactamente, pero ya el padre de familia denuncia, ya, como el padre de familia denuncia, y si yo que supe el asunto, a mí me van a preguntar, o le preguntan a la víctima, bueno, ¿y usted quién más? No, yo le comenté al profesor Humberto y él me comentó que vamos a dejarlo así, que ya Humberto sabía. Ya Humberto está involucrado por complicidad. Ya lo van a llamar porque también le van a aplicar, si no, la igual o la misma sanción o una sanción más fuerte que la del propio victimario. Ahí está, eso es un proceso, o un proceso no es un problema que en realidad se vivió mucho, digamos, en el país, porque las noticias las tenemos a diario en los noticieros nacionales. O sea, la violación de la niña, que a la niña la golpearon, bueno, una cantidad de situaciones. Ahora que salieron estas leyes, cuando sale la 1098, yo siempre, en ese sentido, la 1098, yo le tengo, lo digo así, le tengo mucho miedo, porque la aplicación de la 1098 a veces no es solamente para aplicársela al niño o la niña o al adolescente, sino para aplicársela al adulto victimario, que tiene que ver mucho con este cuento en las escuelas, los colegios, donde prácticamente, como lo dice en el tema del logo aúlla, cualquier cosita que usted ve es para prevenir. Y por eso nosotros hacemos un llamado, si lo hacemos un llamado, lo hemos hecho siempre, a los padres de familia. O sea, no descuidarse del niño o de la niña. Porque cuando una niña o un niño llega a su casa después del colegio, llega en un estado de ánimo que nunca lo ha llevado a su casa, algo está pasando. Entonces, ahí es donde nosotros como padres de familia debemos actuar. ¿Qué te pasó? Porque ahí está el problema del abuso y a veces, mejor dicho, o sea, esa es una situación que en realidad yo considero que debe ser penalizado. Mi querida Alba Rocío, yo pienso que esto nos sirve a nosotros como una guía, como una muestra de que vamos a prevenir, porque hay muchas situaciones que cuando estuvo de moda, cuando estuvo de moda en su momento, el bullying, el matoneo, que esa fue una situación que se vivió, pero fuerte, no sé si lo vivieron allá en el interior, pero nosotros aquí en Santa Marta nos tocó vivir ese tema del bullying, donde prácticamente pues, a todo se llamaba bullying, cuando en realidad eso tenía sus términos, su división, porque ya el mismo 1295 reglamentó esas conductas que debían definirse en los mismos comités de convivencia para aplicar las sanciones. Y no solamente aplicar las sanciones, sino para remitir los casos donde corresponde: infancia, adolescencia, bienestar familiar, si es menor de 14 años, y así sucesivamente, porque es que la 1098, cuando está ahí se tipifican las sanciones, de una simple amonestación hasta un encerramiento a un sitio o una cárcel. Entonces, y fíjate tú que cuando nosotros vivimos casos como el trabajo en comunidad, que parece que no parece una cosa seria, no, trabaja en comunidad, porque a fulanita la sacaron del colegio para que fuera a barrer el parque. Esa fue la sanción que me aplicaron. Me recuerdo un caso que viví yo en una institución que yo trabajé. Y luego hacer un taller por control de ira o de cólera, porque la niña en su momento no se aguantó y le dañó el rostro a la otra niña. Entonces, todas esas situaciones en las que la hemos vivido nosotros, por eso te digo, nosotros los docentes vemos este punto de vista de los manuales de convivencia y la parte disciplinaria de los estudiantes, lo vemos desde el punto de vista social y no como los abogados punitivos o los psicólogos del tipo de la conducta de los niños, sino porque nosotros convivimos con ellos. Así es. Mira, mi profesor Humberto, ahí tenemos otro tema, profesor Ernesto. Uno es el debido proceso, que hay que tenerlo súper claro, y esto daría para otra videoconferencia donde se les hable específicamente del debido proceso, la ruta de atención escolar. Ustedes
activan la ruta de atención escolar, empieza su debido proceso y sigue su conducto regular. Las tres van cogidas de la mano. Y la otra, hablar muy fuerte de la 1620 del bullying, lo que tiene que ver con la 1620 y el decreto 1965, que eso viene ahí parte de la ruta de atención escolar, pero se habla muy fuerte del acoso escolar, violencia escolar, bullying y ciberbullying. Anteriormente, en tiempos pasados, mi querido Humberto y mi querido profesor Ernesto, en nuestros tiempos eso era violencia escolar o acoso escolar. De bullying no se hablaba. Y cogían al más vivo del salón, por decirlo de alguna forma que no era el más vivo, lo alzaban y borraban el tablero, ¿se acuerdan? Eso era violencia escolar. Hoy en día eso no se puede hacer porque se llama bullying. ¿Vieron la diferencia? Pero es exactamente lo mismo, sino que en nuestros tiempos era diferente, pero es exactamente lo mismo. Dejó de llamarse violencia escolar para convertirse en acoso. Perdón, dejó de llamarse violencia escolar para convertirse en lo que llamamos hoy en día bullying. Dejó de ser acoso escolar para convertirse en bullying. En esa época, pues ciberbullying no lo teníamos, hoy sí por las tecnologías, pero sigue siendo lo mismo. Simplemente le cambiaron el nombre, pero es la misma violencia escolar y el mismo acoso escolar que hubo en tiempos pasados. Que eso nos daría para otra videoconferencia de todo lo que tiene que ver con el tema del bullying, ciberbullying, acoso escolar y todo lo que tiene que ver con violencia escolar, que muchos docentes hoy desconocen el tema y no lo manejan. Y se supone que la 1620 salió en el 2013. Hace 7 años deben estar hablando del tema y no me lo están manejando. Entonces, dice la 1620, lo que es en consenso del primer bloque que hablábamos, artículo 17, responsabilidades de los establecimientos educativos. En su numeral 3 dice, desarrollar los componentes, lo que veníamos hablando ahorita con Humberto, desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección. ¿Dónde? A través del manual de convivencia y la aplicación de la ruta de atención escolar integral para la convivencia escolar. Dice, con el fin de ¿qué? De proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, de violencia escolar, de vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos por parte de sus demás compañeros, profesores, directivos o docentes. Eso lo dice el artículo 17 de la 1620. Dice el artículo 17 en su numeral 4, revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación de los estudiantes anualmente. Va un artículo de la 1620, ¿de qué nos habla? De los ajustes, cambios, reformas que debe tener ¿quién? El manual de convivencia. En su artículo 18, la 1620 dice, responsabilidades del director o rector del establecimiento. Rector o director, jardines infantiles, directores, algunos colegios, directores, la gran mayoría de colegios, rectores. Pero es muy clara la norma y dice, en su artículo 18, responsabilidad del director o el rector del establecimiento educativo. Dice en su numeral 2, incorporar en los procesos de planeación institucional la semana institucional, ¿la recuerdan? ¿Qué se hace en esa semana institucional? ¿La semana reggaetonera o la semana pachanguera? No, no es eso, que muchos no lo han entendido. La semana institucional no son vacaciones. La semana institucional es para sentarnos ¿a qué? A organizar y desarrollar los componentes de prevención, promoción y los protocolos
Lo dice el artículo 18 de la 1620. Hay que hacer en esa semana institucional el desarrollo de los componentes de prevención, promoción y protocolos y los procedimientos que se van a establecer dentro de la ruta de atención escolar. ¿Dónde queda eso escrito? Manual de convivencia. En su numeral 3 dice, el rector debe liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo. ¿De qué hablamos al principio? PEI. Y además el manual de convivencia y el CIE, el Sistema Institucional de Evaluación. Todo lo dice la 1620. ¿Me lo estoy inventando yo? No, la norma está escrita. Y lo que pasa, como decía Humberto al inicio, por desconocimiento. Muchos desconocen la norma. Como desconocemos la norma, no la aplicamos. Pero a mí me toca recordarles que el desconocimiento de la norma no los exime del cumplimiento. Entonces hay que darle cumplimiento. Y dice el numeral 4 de la 1620, reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Será que el caso del que hablaba Humberto hace un momento no tiene que ver con lo que dice la 1620? Reportar aquellos casos de acoso o violencia en los derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes. La norma lo dice. Y la 1146 es más estricta y habla del denuncio en sus artículos 12 y 15, que son específicos y fuertes para las instituciones educativas y docentes. Dice que con los meros indicios. ¿Un mero indicio qué es? ¿Algo que se escuchó o algo que se dijo? Se sabe, el mero indicio. Solo con el indicio usted está en la obligación de denunciar. Pero hay profesores, como decía Humberto, saben, se dan cuenta, ¿vieron? Y silencio total. Como no me pasa a mí, no pasa nada. Pilas, hay que denunciar. Y dice el artículo 19 de la 1620. Responsabilidades de los docentes, no es solo el rector. Al rector le dieron duro en el 18. Ahora vamos al artículo 19. Dice, identificar, reportar, realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, a los casos de violencia escolar y vulneración de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes. Y esto es acorde con los artículos 11 y 12 de la ley 1146 del 2013. Y a la 1146 no le dio coronavirus. Y a la 1620 menos. Entonces, ¿hay que seguir el debido proceso o cambió el debido proceso? Sigue exactamente igual. Sigue igual. Y el manual de convivencia debe tener todo. Si la situación de pandemia, de intimidación de la que tienen conocimiento, se hace a través de medios electrónicos, igualmente se debe reportar al comité de convivencia para que active el respectivo protocolo, así estemos en situación de pandemia. ¿Sí me comprendieron? Ay, doctora, es que estábamos en la sala Zoom y le hicieron bullying al compañero. El debido proceso no ha cambiado. Ustedes reportan, como fue por medio electrónico, igual por el mismo medio electrónico, acuérdense, PAC, presencialidad asistida por tecnología. Por la misma tecnología, en este caso, el dispositivo móvil, el email, que es el medio electrónico, envían la información, se llama a los padres de familia y de la misma manera se reúnen, así como estamos hoy nosotros, se reúnen y se habla del caso y se sigue el debido proceso y se activa la ruta de atención y se coloca su respectivo protocolo y en este caso es situación tipo 3. ¿Sí lo recuerdan? Tipo 3, porque fue una vulneración. Y en el artículo 21 dice, manual de convivencia, es súper clara la 1620. Artículo 21, manual de convivencia.
Dice que acorde con el artículo 87 de la ley 115 del 94, el manual de convivencia define los derechos y obligaciones de los estudiantes. Lo dice la norma. No lo dice el profesor Ernesto, no lo dice el profesor Humberto, lo dice la norma. Ley 1620, acorde al artículo 87 de la 115, y señala el debido proceso que se debe seguir dentro de los establecimientos educativos ante el incumplimiento del mismo. Cuéntame, Ernestico. Dime. Bueno, aquí tenemos una pregunta de una compañera de Bucaramanga. ¿Sí? Nos dice aquí, Gloria Casadí, no estoy mal, nos dice aquí, este confinamiento ha presentado situación que posibilitan a delitos cibernéticos, el ciberbullying, entre otras actividades a través de esta mediación tecnológica. ¿Sí? ¿Qué instrumento o qué evidencias tenemos nosotros para concursar una denuncia de este tipo? Lo acabamos de decir, artículo 87 de la 115. Acabamos de hablar. Acabamos de ver el artículo 19 de la 1620. Artículo 19 de la 1620, que habla de la responsabilidad de los docentes, donde su numeral 1 dice, identifique, reporte y realice el seguimiento en los casos de acoso escolar, violencia escolar o vulneración. Ahí está la respuesta, mi querida profe, quien nos escribe desde Bucaramanga. Artículo 19 de la 1620. Y si no me creen, también péguense a la 240, que salió ahorita hace poco, salió en el 2017, hace 3 años, hace poco salió, en julio del 2017. Todo lo que tiene que ver con la 240, que fue una sentencia, una tutela que sacaron, la sentencia 240, que habla sobre el ciberbullying y el acoso por medio de las tecnologías. Todo lo que tiene que ver con eso. Continuamos. Doctora, dime, profe. Doctora, aquí otra pregunta. Usted sabe muy bien que dentro del manual de convivencia está lo relacionado al derecho sancionatorio, pero también debe quedar muy claro, no todo sus derechos, todo lo que el estudiante y los miembros de la comunidad tienen, pero también debe quedar muy claro lo que son derechos, lo que son deberes, ¿sí? Porque hay manuales de convivencia que no se miran con claridad y los tienen muy confundidos entre derechos y deberes, obligaciones. No, eso no existe, profe. Los manuales tienen que ser taxativos a la norma. Taxativo es que usted me coloca deberes y derechos, deben tener todo, porque si el manual solo, así como dicen, o como decía un profesor en una conferencia que tuvimos hace poco también por este medio, hay que leer con cuidado la letra pequeñita. No hay que poner letra pequeña, se ve claro, tiene que ser taxativo, deberes y derechos. Hay un título en el manual donde se llama deberes y derechos de estudiantes, otro que dice deberes y derechos de los docentes y otro donde habla de los deberes y derechos de los padres de familia. ¿O no es así? Eso va todo estipulado dentro del manual de convivencia. Si usted no lo tiene en su colegio o si su rector en su institución, para el profesor que nos hace la pregunta, no lo tienen claro, pilas. Pilas, porque ahí están vulnerando ustedes el debido proceso de sus alumnos y sus padres de familia. Ustedes deben tener todo acorde a la norma, porque ahí están vulnerando el debido proceso de la comunidad educativa en pleno. Deberes, derechos y prohibiciones, que es otro tema diferente que también lo confunden. Deberes, derechos y sanciones, sí, debe estar, porque acuérdense que está prohibido prohibir. No prohibimos ya en los manuales de convivencia.
Está prohibido, prohibido. Aquí hay una pregunta y bastante extensa. La profesora Lucelis Polo Charris, es directiva docente. Dice, buenas tardes, salud especial. Tenemos casos en colegio de niños menor de 14 años, quien tomó foto del profesor en un encuentro sincrónico de Zoom y luego publicó en Facebook diciendo, pues, quién sabe qué tipo de cosa, y que el señor era un hacker, que el señor, bueno, era lo peor. Enseguida empezaron los compañeros a hacer comentarios terribles contra la honra del docente. Inmediatamente se actuó y se reportó el caso en la ruta y se convocó a la comisión de convivencia y se inició el debido proceso y se hicieron las correcciones. Entonces, para que usted se vaya dando cuenta que estamos conociendo casos y gracias a la profesora Luceli que nos expresa claramente algunas situaciones que se están dando, y por esa razón, por esta petición que nos han hecho los compañeros de tocar este tema y la pertinencia de este tema, de la necesidad de ir ajustando los manuales de convivencia a lo requerido, al momento, a la situación que estamos viviendo en el día de hoy, y ante todo tener esa orientación actualizada. Actualizados y sobre todo, profesor Ernesto, pegados al artículo 19 de la 1620 que lo acabamos de decir, y si el alumno cometió la falta, ahí le aplica el Código Civil, el 2348. Los padres de familia, su responsabilidad por ser terceros civilmente responsables. La responsabilidad que le aplica a los padres de familia por el mal comportamiento del menor y por una mala educación o mala conducta aprendida en casa. Para los que están tomando nota, el artículo 2348 del Código Civil también les aplica ahí. Y dice también acá, en lo que estamos hablando del artículo 21 referente al manual de convivencia, señalando todo lo que debe ser del debido proceso, que debe seguir el establecimiento educativo ante el cumplimiento del mismo, y para la participación de la familia de conformidad con el artículo 22 de la 1620. Y también ver, para los que no la conocen y que está nuevecita, está recién salida del horno, la 2025 del 2020, la 2025 que salió ahorita, el 23 de julio de este año. Artículo 29 de la 1620, mis queridos profes, dice en la 1620 en su artículo 29, ruta de atención integral para la convivencia escolar, lo que conocemos como la RAE, la ruta de atención escolar. Miren, profes, si ustedes no conocen la ruta de atención escolar y no la activan, están en el lugar equivocado. Les dejo de tarea esa. Artículo 29 de la 1620. Y también la responsabilidad penal adolescente, que hablaba ahorita Humberto también esa parte. Miren, en la 1098, en su artículo 139, ustedes encuentran todo lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Artículo 139 de la 1620, donde se habla que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas menores de 14 años, ojo, que tengan entre 14 y 18 años, al momento de cometer un hecho punible. Lo que la profesora nos decía, eso es situación tipo 3, y es un hecho punible, lo que hizo el alumno. Y ahí le aplica el artículo 139 de la 1098, Ley de Infancia y Adolescencia, porque tiene 14 años y es menor de 18 años. Sistema de responsabilidad penal adolescente, artículo 139 de la 1098. Y en el tercero civilmente responsable, lo que les venía diciendo, en su artículo 2348, dice, taxativo,
responsabilidad de padres por los daños ocasionados por sus hijos. Dice eso el artículo 2348 del Código Civil. Responsabilidad de los padres. Los padres serán siempre, dice el 2348, serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores. Menores de edad, ¿cuánto es? Menos de 18, son menores de edad. Y que conocidamente provengan de una mala educación, de malos hábitos viciosos que les hayan dejado adquirir. Entonces, ¿es culpa del colegio o de los padres de familia? ¿De quién es la responsabilidad? La ley es súper clara, taxativa, de los padres de familia, y dice siempre. El artículo 35 de la 1620 habla de las sanciones, lo que estábamos hablando ahora también, sanciones, no prohibiciones. Recuerden que está prohibido prohibir, son sanciones. Artículo 35 de la 1620. Habla de las conductas de los actores del sistema en relación con la omisión, incumplimiento, retraso en la implementación de la ruta. Ojo a esto, ruta de atención escolar. En el Código General de Procedimiento Penal, el Código Único Disciplinario y el Código de la Infancia y la Adolescencia. ¿Se debe cumplir o no? ¿Ustedes qué opinan? Artículo 35 de la 1620. Y en el artículo 38 se habla de las faltas disciplinarias entre docentes y directivos, también por omisión o por incumplimiento. Esto se los vamos a dejar de tarea para que los lean y los investiguen. Entonces, ¿qué debe contener el manual de convivencia actualizado acorde ahorita a toda esta situación de pandemia? El decreto 1075, en los artículos que leímos al inicio, el 2.3.3.1.4.4, que habla del manual de convivencia. Todas las reglas están dentro del manual de convivencia, los criterios de respeto, valoración y compromiso dentro del manual, las pautas de comportamiento, las normas de conducta de los alumnos, los procedimientos para resolver oportunamente conflictos. Todo está dentro del manual de convivencia según el decreto 1075. En los colegios de preescolar debe haber, o en los jardines infantiles, o si su colegio tiene preescolar, debe contener en el PEI los decretos referentes a la primera infancia. Todo lo que tiene que ver con el manejo de primera infancia y los 47 decretos ligados y conexos a menores de primera infancia, que esto es en el área de preescolar. Básica primaria, el PEI más la normativa de ley inherente a padres de familia en lo pertinente al Código de Policía, a la Ley 1098, al Código Civil, y en todo esto lo que responden los padres de familia. Son quienes responden frente a esta normativa. Y en bachillerato, su PEI más su código penal. Entonces, el manual de básica primaria, todo lo del código de policía, ley 1098, ley, normativas, código civil y la responsabilidad del tercero civilmente responsable, en este caso, los padres de familia. En los manuales donde hay bachillerato, deben tener su PEI, código penal, código civil, código de policía, ley 1098, 1146, 1620, todo lo del decreto 1075 referente al manual, la ley 2000 del 2019, la 1335 del 2009, la 2025 que acabó de salir, pero ya sus manuales de convivencia deben estar actualizados a hoy, porque eso salió fue el 23 de julio y hoy es 18 de agosto, ya vamos a cumplir casi el mes. Ya los manuales deben estar actualizados. Y otras 13 normas vigentes. Y si siguen saliendo decretos y normas, nos toca seguir actualizando. Entonces, la legalidad dentro del manual es lícita y obedece a las normas vigentes, a los principios constitucionales
legales y normativos vigentes. La taxatividad, ¿qué es? Que se encuentre por escrito en su manual, en su texto, que sea fiel a lo descrito. Si no está escrito en su manual de convivencia, no existe. Es lícito, ¿por qué? Porque obedece al debido proceso, porque usted no me puede vulnerar el debido proceso. Todo debe estar dentro de su debido proceso, sin vulnerarlo. Y la parte de publicidad, el principio de publicidad, que es un principio constitucional, lo que les decía yo al inicio, darlo a conocer por un medio electrónico, en el dispositivo, por el mail, ¿lo recuerdan? Deben dar a conocer el manual de convivencia. La matrícula es un acto bilateral donde debe estar la firma del rector, la firma del padre de familia y en algunos de los casos la firma del alumno cuando ya firman ellos mismos junto a sus padres. Usted debe, mi querido rector, mi querido docente, por obligación, dentro de sus manuales de convivencia, distinguir claramente la norma de lo penal, lo civil, lo administrativo y lo disciplinario. Así le van a cumplir a la Secretaría de Educación, porque eso no lo exime en lo penal, no lo exime en lo civil, no lo exime en lo administrativo y tampoco lo exime en lo disciplinario. Deben tener todo por escrito y deben darle cumplimiento al Código Penal, Código Civil y a toda la norma en general. No es únicamente por el error. Ay, no, es que el secretario de Educación dijo que no pasaba nada. Olvídese. El secretario de Educación ni el director de núcleo me le va a colocar a usted el abogado. ¿O sí? Nadie. Usted se cuida, usted sigue la norma al pie de la letra y actualiza y mejora su manual y lo reforma referente a todo lo que tiene que ver hoy con esta situación de pandemia, con este estado de emergencia que estamos viviendo y con la contingencia actual que tenemos a nivel mundial. Con esto cierro, mi querido profe, y recuerden, ya están listos nuestros libros. Yo hago aquí mi pauta publicitaria, la legislación educativa, ya lo tenemos listo y ya en 2 semanas está en físico para poderlo entregar a quienes ya han estado muy juiciosos pidiéndolo. Y también está en formato digital en PDF y el libro del ABC de la no alternancia también lo tenemos ya listo en formato digital y el próximo mes ya saldrá, Dios mediante, yo creería que hacia octubre ya lo tendríamos en físico también. Profesor Ernesto y profesor Humberto, muchas gracias por la invitación. Que Dios los bendiga. Doctora, muchas gracias a usted por su tiempo. De verdad que sería un pecado dejarla ir si usted no nos permite por lo menos a que nuestra fiel audiencia reciba un obsequio de parte de ustedes, así sea un documento en PDF, algo que oriente y que precise y que obviamente esté en su correo electrónico. Ya por acá lo están recibiendo por el muro, están escribiendo por acá a los compañeros que nos siguen, pero es bueno también darle como un obsequio a los compañeros que nos han seguido en la tarde de hoy, ya tarde noche de hoy, sobre esa clara disertación y que ha sido luces que le han entregado a los educadores de Colombia desde este programa, el programa del colectivo Conciencia Magisterial. Bueno, profe, como siempre nosotros cerramos y le vamos a obsequiar, pues se les va a dar un documento donde están los lineamientos que hemos estado nombrando, mencionando. El doctor Joshua también sé que me ha estado apoyando en el muro con el chat, respondiéndole también a diferentes docentes. Entonces nosotros siempre a ti te enviamos, al profesor Ernesto, le enviamos un documento en PDF para que el profesor Ernesto lo socialice con su equipo de trabajo y con sus docentes y pues obviamente con todas las personas y todos los invitados especiales que son ustedes, mis queridos profesores, que nos acompañan en esta tarde, en este conversatorio. Igualmente aquí está recibiendo gracias, felicitaciones, muy pertinente. Muchas gracias a las compañeras y los compañeros, a la doctora Alba por clara disertación, nos aclaró dudas
En términos generales, aquí los compañeros están escribiendo y dándole profundos afectos y sentimientos de gratitud por ese acompañamiento que ha tenido usted y esa diferencia que ha tenido usted de manera especial con nosotros en esta tarde, noche de hoy. Profesor Humberto, espacio para que se despida. Acuérdense que por ahí hay compañeros y compañeras que están delicados de salud, los compañeros que no hemos enterado, usted es el encargado de esa sesión, la profesora Elvis de la Normal, que necesita urgentemente compañeros y compañeras que puedan ayudarle a donar tipo de sangre para que la compañera salga de la convalecencia que está padeciendo hoy. Profesor Humberto, esa sesión es de usted, lo escuchamos, le abro micrófono. Bueno, gracias a la doctora Alba Rocío, en nombre de todo este colectivo, de los compañeros que nos acompañaron en esta edición del día de esta, como dice la esta tarde-noche. Sabemos que este es un tema que tiene, como se dice por ahí popularmente, mucho de largo y de ancho frente al problema de los manuales de convivencia, que va acompañado de una reglamentación que necesariamente, yo lo planteo desde el punto de vista de la aparición de esta pandemia, nos vimos obligados a que había que reglamentar, reformular estos manuales de convivencia a través incluso de muchas normas que estaban mucho antes, usted lo ha dicho, que estaban mucho antes de la pandemia. Desde el 94 dicho, estábamos hablando. La ley 115, 94, estamos hablando sobre este tema. Aparte de eso, yo considero que también dentro de lo que es la violación del debido proceso en estos casos que lo hemos vivido, particularmente, me atrevo a decirlo así porque yo lo he vivido en carne propia. Y sobre el tema de la sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es lo que a veces a uno como que le da terronera, como dice uno por acá. O sea, en este caso sería una última pregunta, aparte de que ya había cerrado el tema, doctor Alba, cuando el código busca las medidas de carácter pedagógico, privilegiando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. A eso usted lo planteaba, dice que en ningún caso se puede violar los derechos humanos, capítulo 2 del artículo 19 de esta ley, sobre los derechos a la rehabilitación y a la resocialización, que creo que es a lo que apunta la misma ley 1098 del año 2006. Y eso la es lo que 1098 habla en el artículo 19 referente a eso, Humberto, lo que tiene que ver con la rehabilitación y la resocialización. Pero recuerda también que el artículo 2348 del Código Civil responsabiliza a los padres por los actos realizados por sus hijos menores de edad. El padre de familia también tiene ahí una responsabilidad por una mala conducta o una mala enseñanza que haya tenido desde casa. Por eso digo que esto tiene largo y ancho, porque estos procesos, si nosotros buscamos en cuanto a la finalidad y otras situaciones que tiene la misma ley, vamos a mirar, digamos, tú lo has dicho, o sea, quiénes son las personas, los sujetos titulares de derecho, personas de 14 a 18 años que son los menores de edad. Y luego vamos a entender que esos son los que están entre 14 y 18. ¿Y quién se tiene por menores de edad? La ley lo dice claramente. De pronto mucha gente, Alba, se pregunta por qué la ley dice que se entiende por niños y niñas las personas entre 0 y 14 años. Entonces, la gente se preguntaba, bueno, pero ¿por qué 0? Yo le preguntaba a los estudiantes si había una persona que no tuviese un año siquiera, al menos tiene 0, tiene 2 meses, pero no de edad, por decirte algo, de gestación. Y nosotros sabemos ya que desde el momento de la concepción es un ser vivo y ya es una personita. Ya es una personita. Incluso yo le decía, es que todo lo que se vive alrededor de esa personita que está en gestación, todo lo que se lo rodea, él lo está viviendo. O sea, desde la misma disfunción que se está dando en el hogar, cuando ese niño nace afectado por ese proceso que en realidad se da. Entonces la gente lo ha entendido que tengo la razón. Y lo otro,
es algo que yo siempre he venido, digamos, señalando, cómo nos cambió los paradigmas frente a la educación que nosotros recibíamos en nuestra época con la educación que hoy en día, o la crianza más que todo de los padres de familia, que anteriormente nosotros éramos los, o sea, los padres de familia trabajaban las 24 horas para decirte algo y las madres se quedaban en su casa. Hoy en día no, hoy en día la necesidad obliga que ambos padres, padre y madre, tienen que ir a trabajar y dejan a sus hijos solos desde temprana hora, y cuando regresan los encuentran todavía, como yo he dicho, es un fenómeno que la gente de pronto se ríe, que hoy en día los padres modernos están viendo a crecer a sus hijos de una manera horizontal. Me voy, los dejo acostados, regreso, los encuentro acostados, los estoy dejando crecer en una manera horizontal. No, ellos no los están viendo. Nosotros lo vemos a ellos, pero lo vemos dormido. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos paradigmas hay que irlo planteando con estas charlas. Creo Mira, que nosotros Humberto, hay que ser súper claros. ¿Tus padres de familia trabajaban cuando tú eras pequeño? Claro, trabajaba mi padre. Claro. En mi caso igual, mis padres también trabajaban. Entonces, eso es una excusa, y me disculpan muchos padres de familia, como dicen por ahí, el que entendió, entendió, y al que le caiga el guante que se lo chante o que lo deje pasar. Hoy en día hay muchos padres de familia que se excusan en el trabajo. Y yo le digo a los papás de familia, cuando hemos tenido charlas para padres de familia, yo también tuve padres y yo también soy madre y tengo hijos, pero la educación sale de la casa. Y nosotros como padres de familia somos los que educamos. Y mis padres de familia trabajaban y nunca tuvieron el pretexto, ni se formó una mala persona. Y yo veo acá a dos caballeros y licenciados, a Ernesto y a Humberto, y yo presumo que sus papás también trabajaban y los educaron bien, y hoy están aquí al frente, y yo también, y estamos enseñándole y procurando aclararle ideas a muchos docentes que sus padres de familia también trabajaban, y todos ustedes son personas de bien. Lo mismo hay que enseñarle a los padres de familia de hoy, por más modernos que sean, algo se les debió quedar, y como padres de familia deben aprender a educar a sus hijos. El decir que se trabaja es una excusa, porque nuestros hijos, dicen por ahí, son el espejo de los padres de familia, y como ellos se comportan es como nosotros como padres les estamos enseñando, ya que ellos son nuestro reflejo. Sí. Bueno, sí, profesor Humberto, doctora Alba, de verdad que muchas gracias por la oportunidad del espacio. Vamos a ir cerrando. Recordamos nuevamente a los compañeros de aquí del Distrito de Santa Marta que puedan apoyar a la profesora Elmis Maldonado Padilla, que necesita donantes, ¿verdad? En el Banco de Sangre del Hospital Central Julio Méndez Barreneche. Rezamos y oramos por la salud de nuestros compañeros y compañeras que en esta situación que estamos viviendo de emergencia y de pandemia puedan superar la crisis. Es la única profesión en Colombia que no tenemos ARL, y de verdad que lo que se pudo hacer con alguna normatividad y algún decreto que casualmente lo tengo aquí, que es el decreto 1655, lo tengo casualmente aquí en mi biblioteca, en la 1655. Este decreto realmente no contempla lo que hoy estamos padeciendo todos aquí con la situación de pandemia. En términos generales, compañeros y compañeras, le damos las gracias nuevamente a usted, doctora Alba Rocío Sandoval, por muchas acompañarnos. Gracias, mi profe Ernesto, y hago mi pauta publicitaria. No se les olvide visitar nuestra página www.educateparaeducar.org. Nuestro correo es educateparaeducar@yahoo.com. Nuestro mail para cualquier inquietud, educateparaeducar@yahoo.com. Y nuestros números de teléfono, el 305-416-0114 o el 320-263-1973.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, profesor Ernesto, profesor Humberto y todo el magisterio que nos está viendo en este momento. Muchas bendiciones para todos y muchas gracias por la invitación una vez más. Listo, profesor Humberto, despídase de la audiencia y de la doctora. No, sí, doctora Alba, una feliz noche, a los compañeros también una feliz noche. En este confinamiento, nosotros decimos que nosotros estamos pagando una domiciliaria de algo que nunca hemos cometido, y que en realidad esto nos sirve a nosotros para salir como más fortalecidos cuando esta tormenta pase, y que nos sirva también de reflexión, no solamente en este tema, sino en los temas que hemos venido tratando, porque sabemos muy bien de que el magisterio colombiano va a salir de esta, y seguimos con nuestra consigna de no a la alternancia, y que cuando se nos brinden las garantías necesarias de la bioseguridad, de la vida de los estudiantes, los maestros, los padres de familia, nosotros creemos que vamos a mirar las cosas de otro modo, y le deseamos un abrazo aquí a la distancia, la doctora Alba Rocío, a nuestros compañeros, y que pasen una feliz noche. Ernesto. Bueno, nos queda más para cerrar a cada uno de los compañeros. Muchas gracias Bernal por los saludos a los participantes, a Rocío Elena Mendoza, a Marta Cecilia Pinzón, a Ana Morales, a la profesora Sol María Luna, a Yajaira Gómez Castro, a la profesora y profesor aquí, y los compañeros, el compañero Joshua también, que nos asistió en la reunión, y todos aquellos que nos siguieron. No queda más que decir que nuevamente lo estaremos citando en este canal institucional del colectivo Ciencia Magisterial TV, una nueva forma de sentir con el corazón la educación. La doctora Alba Rocío Sandoval siente la educación con el corazón, lo mismo el profesor Humberto, y quien les habla, Ernesto Callafa Montañez. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y feliz noche.